Shalom a todos y sean todos bienvenidos a otro video juvenil aquí en el canal de Jóvenes Peregrinando. Me llamo Elizabeth Dionisio y hoy voy a estar compartiendo una pequeña reflexión que tuve sobre la respuesta que Yeshua le dio a sus padres en el capítulo 2 de Levíticos, algo que me interesó y surgió una reflexión sobre el servicio y por eso titulé el video como "En los negocios de mi padre me conviene estar". Y bueno, como había mencionado, Yeshua, estaba yo leyendo sobre las festividades, ya que pues sabemos que hay las festividades de otoño, ya están por cumplirse o ya vamos a estar celebrando esos días de convocación. Entonces estuve repasando las festividades y es interesante cómo el Mesías, Yeshua, como nuestro ejemplo a seguir, también en este aspecto de guardar las citas santas, también lo hizo él. También él guardó los mandamientos dados que ha dado en Levíticos 23. Y al igual, pues en el contexto de Lucas 2, en su totalidad, el Mesías estaba guardando la cita santa de Pesaj, donde cada año la familia iba a Jerusalén a celebrar. Y también en esa porción, aprendemos que los niños de 12 años presentaban su ofrenda de forma autónoma. Es decir, que en ese entonces, pues por voluntad propia, ellos llevaban sus korbanot con entendimiento y ya pues sabiendo que era ciertas korbanot porque lo hacían, así sucesivamente. Y pues esto lo hacían conforme a la costumbre del tiempo que ellos tenían. Y pues Yeshua no fue la excepción, Yeshua también lo hizo, pero había una diferencia. Pero cuando llegó el momento de regresar a su casa, que él se tenía que ir, Yeshua decidió quedarse sin que sus padres lo supiesen. Y ellos no se percataron hasta que pasaba un día, pues ellos pensaron que estaba entre la caravana de la multitud. Cuando los padres de Yeshua decidieron regresarse a Jerusalén, al cabo de 3 días fue cuando lo encontraron en el templo. Y como nosotros sabemos o hemos leído Lucas capítulo 2, pues sabemos que cómo encontraron a Yeshua, pues lo encontraron dentro del templo, en medio de los doctores de la Torá, no solamente oyendo a lo que estaban diciendo los adultos, sino que también él les hacía preguntas. Él estaba ahí interactuando con la palabra de la Torá, en la instrucción del Eterno, y pues los cuales no solamente Yeshua estaba en el templo pues haciendo preguntas, haciendo en servicio, sino que estos doctores de la Torá, como se dicen, los que tenían conocimiento, pues se maravillaban a escuchar a Yeshua por su inteligencia y la profundidad de sus respuestas. Pero cuando Miriam, su mamá, lo vio, le preguntó por qué se había quedado, y no, pues lo siguió, ¿no? Pero vemos aquí en Lucas capítulo 2, versículo 49, el texto base para este estudio, que dice: ¿por qué tenían que buscarme? ¿No saben que tengo que estar en la casa de mi padre? Y bueno, con este simple versículo abrió toda una serie de reflexiones sobre cuál es nuestro servicio al Todopoderoso. En diferentes traducciones de este mismo versículo dice, en vez de decir estaré en la casa de mi padre, dice otras palabras, por ejemplo, como dice los asuntos o negocios de mi padre tengo que estar. La respuesta de Yeshua a sus padres nos enseña algo muy importante, que cada uno de nosotros como creyentes somos llamados a estar en los asuntos del Padre Celestial, es decir, servir en el reino que acercó el Mesías, poner atención en los asuntos y propósitos del Eterno que edifican el cuerpo del Mesías, que se compone de los creyentes. Yeshua, a su corta edad, tenía ya, regresando a Lucas 2, en ese contexto, él ya tenía autoconciencia,
Él sabía que él era el Hijo del Todopoderoso y también conocía el propósito por el cual fue enviado. Y pues sabemos que él fue enviado a servir al Creador al entregar su vida para redención de las almas justas. Y pues vemos aquí pues este aspecto del servicio, ¿no? Y en hebreo la palabra para decir servicio lo podemos encontrar en la concordancia de Strong's como abodá, H5656, que significa servicio, ministerio, servir, trabajo de cualquier tipo. Y pues vemos que tiene que ver con ser un servidor. En otras palabras, en el contexto del cual pues estamos viendo, ¿no? Vemos que es un acercamiento al Creador llevando a cabo ciertas acciones, porque no podemos ser servidores, sin llevar a cabo un trabajo o un labor. En la religión se piensa que el servicio al Eterno tiene que ver o que solamente es exclusivo dentro o que es solamente dentro de las iglesias, a través del activismo, ir a pronunciar el evangelio, como ellos dicen, puerta en puerta, dando papeles, dando pues servicio dentro de sus templos, en el activismo. E incluso llegan a enseñar que el servicio que pide el Padre, según ellos, es una adoración simplemente emocional o sentimental, y eso ya es todo. Pero la verdad es que el servicio del Todopoderoso, que el verdadero servicio está directamente relacionado a llevar actos de obediencia, justicia y misericordia. Una conducta que se expresa en la forma de nuestro ser y nuestro proceder con nuestros semejantes, con nuestros prójimos. Desde el principio nos damos cuenta que el Padre desea que la humanidad le rinda un servicio total. Y esto lo vemos en el ejemplo del servicio que el Padre puso o que ordenó que Moshe organizara, pusiera, construyera en el Mishkan. En el tiempo de Israel, el Eterno eligió a la tribu de Leví para llevar a cabo su servicio en el Mishkan, que es el santuario el que era movible, el que iba con ellos en todo el desierto en su peregrinar. Y luego llegó a transgredirse ese servicio que tenían en el santuario, en el Mishkan, el templo temporal se puede decir. Y luego cuando ya llegaron a Jerusalén, pues ya se hizo el templo. E incluso vemos este aspecto en el libro de Números, capítulo 18, que nos dice que el Eterno puso toda la responsabilidad sobre Aarón y los levitas. Incluso los hacía responsable de las faltas que se cometieran contra las cosas sagradas, es decir, todas las cosas las cosas que estaban dentro del santuario, todo lo que los procesos, el procedimiento, o sea, todo tenía que estar en Kedushá, tenía que estar apartados para el propósito que el Padre lo consagró. Cada utensilio, cada plato, cada cosa que se encontraba en el Mishkan tenía su propósito y servía su propósito. Entonces, aquí vemos cómo el Padre distribuye el trabajo específicamente para el servicio del Eterno a los levitas. Y no solamente los hacía responsable de las cosas sagradas, sino también dice en el mismo capítulo 18 de Números que también hacía a Aarón y sus hijos responsables de las faltas que sucediera entre ellos mismos, entre el ministerio se puede decir. En su tiempo, el trabajo de los ministros era dentro del templo, tenía que ver con ofrendas o sacrificios, korbanot, de diferentes tipos como el olá, shalamim, hatat, etc. Ritos de purificación y limpieza, y todo era literal, porque pues sabemos que, y ya hemos estudiado, que esos eran sombras que apuntaban en el primer siglo la primera venida del Mesías. Pero cuando el Mesías arriba a esta tierra, los sacrificios cesaron, porque
porque el Mashiach cumplió con todas las sombras proféticas de los Korbanot dado al pueblo de Israel en el primer siglo. También pasó a fungir como el Cohen Hagadol, como lo explica Shaul en Hebreos capítulo 4 del 14 al 16. Pero yo solamente voy a leer el verso 14, que dice: por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote o un Cohen Hagadol que entró en el cielo, Yeshua, el Hijo del Eterno, el Hijo de Adonai, aferrámonos a lo que creemos. Y también nos dice en Hebreos capítulo 10, versículos del 20 al 21 lo siguiente: por su muerte, Yeshua abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote o un Cohen Hagadol que gobierna la casa de Elohim. Y pues vemos aquí en este texto, en este último texto, que Yeshua es el punto de referencia de nuestro servicio hoy. Él es el camino nuevo que el Padre nos dio en su misericordia para que la humanidad vuelva al Creador y le sirva, haciendo Teshuvah. Y hablando de este aspecto del servicio, pues un relato muy importante que debemos de recordar lo encontramos en Juan capítulo 4, versículo del 1 al 42, cuando recordamos que Yeshua enseña a la mujer samaritana sobre el verdadero servicio, porque en ese entonces ella y toda esa parte del norte pues servían como sus antepasados les habían enseñado, basado a sus costumbres. Pero cuando el Mesías se le acerca y le dice: dame de beber, entre su diálogo también le dice, en lo que vamos a leer en Juan capítulo 4 versículo 23, que dice lo siguiente: pero llegará el momento, y en efecto ya ha llegado, en que los verdaderos adoradores, que sabemos que eso se traduce servidores, adorarán o servirán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre está buscando gente que lo sirva así. Yeshua aquí vemos que declara que no iba a servir, ya no iban a servir ni en los templos hechos por manos de hombres, sino que había llegado el momento en que por medio del Ruach HaKodesh, dentro de sus corazones, iban a servir al Creador. Ahora no digo que solamente era una emoción decir: ahora ya tengo a Yeshua y ya lo amo y lo tengo en mi corazoncito. No, sino que es respaldado con acciones de obediencia, de justicia y de misericordia. Y por medio de Yeshua, que es ahora el templo verdadero, pues nosotros podemos llegar a tener un servicio completo y pleno para presentarle al Padre. Como nos dice en Hebreos capítulo 10, versículo 16, que dice: este es el pacto que haré con mi pueblo en el futuro, dice el Eterno. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Pues sabemos esto, que es el pacto renovado, es el pacto que en Jeremías 31:31 el Padre Eterno le había prometido a Israel que iba a pasar cuando el Mesías llegara a entregar iba a hacer su entrega e iba a abrir la puerta para que todos los que queramos hacer Teshuvah, podamos regresar al Creador en servicio, en obediencia y consagración de nuevo. Y la manera que se puede hacer eso es pues tener este pacto en nuestra vida, tener escritas en nuestro corazón, en nuestra mente, los mandamientos del Eterno para ejecutarlos. Esta promesa, Yeshua declara a la mujer samaritana que había llegado el tiempo, que el verdadero servidor que sirve al Creador lo va a hacer espiritualmente, es decir, siendo nacido de nuevo por medio de la presencia divina, el Ruach HaKodesh, y por la palabra del Eterno, que representa la agua. Y no solamente eso, sino que ya a través de esta nueva renovación que pasa, esta vivificación que pasa el creyente, pues entonces ya no vuelve a vivir la misma vida que antes, porque ya es una nueva criatura, sino que ahora está en el nuevo camino,
como dice aquí, lo leímos en Hebreos capítulo 10, versículo 20 al 21, que Yeshua es ese nuevo camino, es ese nuevo vivir, Él es nuestra vivificación. ¿Para qué? Con el propósito de que ahora tengamos una conducta diferente, y no solamente diferente como así como el mundo lo quiere poner, sino una diferencia que lo marca o que lo hace a través de la Escritura, y que seamos guiados a toda verdad, que es la palabra del Eterno. Un ejemplo que me recordó sobre esto, de cómo el servicio debe de ser al Padre en estar en los asuntos del Eterno y hacerlo de una vez, hacerlo rápidamente, pues fue el personaje que me impresionó su vida tan, cómo dio un cambio radical, fue Zaqueo. Pues leemos su historia en Lucas 19 del verso 1 al 10, y ahí vemos quién era él. Pues sabemos que Zaqueo era un hombre judío rico, era un publicano entregado, él estaba encargado de la recaudación de los impuestos de su ciudad. Los del pueblo, pues sabemos que lo detestaban a los publicanos, pues ellos trabajaban para los romanos, que en ese tiempo los estaban oprimiendo. Y no solamente era por esa razón, sino que también los recaudadores o los publicanos acostumbraban a cobrar más impuestos de lo que ellos debían para que se pudieran enriquecer. En otras palabras, vemos que la vida de Zaqueo antes de conocer al Mesías era una persona que solamente vivía para servirse a él mismo. Todo era el yo. Yo quiero, yo hago, yo vengo, yo te cobro porque todo es para mí. Pero cuando el Mesías, cuando Yeshua le hace el llamado y lo sigue, nos damos cuenta que, y él se dio cuenta que él estaba en un mal camino y pues estaba dando cuenta de su condición caída. Pues ahí es a donde él empezó a cambiar. Y él empezó a reconocer que tenía que restituir el dinero que había robado. Él inmediatamente también empezó a enmendar su camino haciendo acciones de justicia, al compartir sus riquezas con los pobres, que lo conocemos como Sedaká. Y pues no lo pensó dos veces y actuó. Entonces podemos aprender que en el momento que hacemos un compromiso con el Eterno, es para estar en los negocios de nuestro Padre, no estar en nuestros propios negocios para nuestro propio beneficio, sino que ahora, como criaturas nuevas, vivificados en la palabra del Eterno, ahora vamos a ser ministros, como el ministro Yeshua HaMashiach, quien es nuestro hermano mayor, ¿no? Y pues aquí aprendiendo pues no solamente eso, sino aprendiendo además su instrucción, sus mandamientos, sus decretos, para que de esa manera, con entendimiento, con conciencia, podamos brindar un servicio verdadero, una abodá al Eterno que le agrade. Y bueno, con esto, pues, ¿cuáles serían algunos ejemplos de cómo podemos servir al Eterno? Estos solamente son algunos. Pues el primero, ser obedientes al Eterno, ser íntegros en nuestras acciones, en nuestra manera de vivir y manera de pensar, dándose de acá a los necesitados para mostrar bondad y misericordia como lo que el Eterno ha mostrado para nosotros, orando unos por otros, exhortándonos, estudiando y investigando su palabra, velando, poniendo el reino y su justicia primero en nuestra vida, cuidando nuestra salud, es otro ejemplo, exaltando al Eterno con nuestras voces y capacidades musicales y observando sus días solemnes. Regresando a Lucas capítulo 2, Yeshua estaba sirviendo en tiempos de festividad, durante las citas santas. Ahora que estamos por entrar en el segundo bloque de citas santas, pues conocidas como las festividades de otoño, pues sabemos y aprendimos la semana pasada
que tienen profecías sobre el Mesías y lo que él va a cumplir a su segunda venida. Y nos alerta sobre el juicio venidero del cual debemos de estar preparados. ¿Cómo nos mantenemos preparados? Pues estando en el servicio correcto que el Padre nos pide. Ser considerados como administradores y fieles por el Mesías y de esta manera ser guardados de ese juicio final. Nosotros debemos de recordar, ensayar y observar estas 3 festividades que faltan por cumplirse proféticamente, asegurándonos que nuestras vestiduras no se manchen con la inmundicia de este mundo y que le demos un servicio agradable al Padre en estas citas santas, viviendo como si fuera el último día porque no sabemos la hora de la venida del Mesías y nos debemos de esforzar que nos encuentre haciendo, así venga hoy día, así venga mañana, así tarde algunos años más, pero nosotros debemos de vivir como si fuera hoy día su regreso. Y bueno, esto ha sido todo la reflexión que tuve sobre el servicio de el Mesías, como en su expresión que en los negocios de su Padre deben de estar, así nosotros debemos de estar en nuestro servicio al Eterno, consagrados, esperando en el Eterno, tomando acción y estando en servicio todo el tiempo. Y bueno, espero que este estudio sea de edificación, porque para mí lo fue. Y bueno, si el Eterno nos da más vida, nos vemos en el próximo video. Shalom.